Uno de los videos más perseguidos y buscados dentro de Cuba no mostraba una escena de crimen, tampoco tenía contenido para adultos, ni siquiera se trataba de un documento de oposición política. Era un sketch de humor. Desde el año 2017, ese material viajaba de persona en persona, de memoria USB en memoria USB, de boca en boca en absoluto secreto, y en él se ridiculizaba sin ningún tapujo a la institución más temida del aparato estatal, el G2, la seguridad del Estado. Durante años te repitieron que en Cuba, cualquiera que se atreviera a criticar al régimen terminaba entre rejas sin contemplaciones. Eso es cierto. Pero nunca te contaron la historia de aquel hombre al que ni el propio Fidel Castro fue capaz de acallar. No tenía ejército, no tenía organización política, no recibía apoyo de ningún gobierno extranjero. Solo tenía un sombrero de Yarey, un tabaco entre los dedos y esa careta de campesino simple que jamás se quitó de la cara. Su nombre era Antolín el Pichón. Con chistes de doble filo, habló de los apagones, de las colas kilométricas para conseguir comida y de la torpeza del sistema, y lo hizo con tanta precisión que el pueblo lo elevó a la categoría de héroe. El G2 lo convocó a interrogatorios en más de una ocasión. Lo borraron en silencio de las pantallas de televisión, pero su voz nunca llegó a apagarse del todo. Quédate conmigo, porque hoy vamos a abrir de par en par la verdadera historia, detrás de lo que muchos llamaron un suicidio ejecutado con humor, los secretos de ese guajiro que consiguió hacer temblar a toda una dictadura a punta de carcajadas. Pero antes de meternos en las entrañas de esta historia, necesito que comprendas algo esencial. Este hombre no encajaba en el molde del disidente clásico. No era un intelectual capitalino con vínculos en el extranjero. No era un exmilitar amargado, ni un periodista de oposición financiado por alguna fundación internacional. Era algo bastante más peligroso para el sistema. Era uno de los suyos, un guajiro de verdad, un hijo legítimo del campo cubano que hablaba exactamente igual que el pueblo, que padecía lo mismo que padecía el pueblo, y que decía en voz alta lo que el pueblo pensaba, pero no se atrevía a pronunciar. Ángel García Mesa llegó al mundo el 30 de diciembre de 1953 en Manacas, un pueblo pequeño de la provincia de Villa Clara, en pleno corazón de Cuba. Si uno piensa en un humorista de renombre, se imagina a alguien formado en una escuela de actuación, criado en la capital, con contactos en el mundo del espectáculo desde temprano. Pero Ángel era una historia completamente distinta. Era un muchacho del campo que a los 19 años todavía cursaba la secundaria, no porque le faltara inteligencia, sino porque la vida rural cubana dejaba poco margen para los estudios. Había que trabajar la tierra. Había que sobrevivir cada día. Detente un instante y reflexiona sobre esto. Un joven campesino, sin formación académica, sin contactos, sin dinero, logró convertirse en una de las voces más influyentes de todo Cuba. Y lo logró no a pesar de venir de abajo, sino precisamente gracias a eso. Ángel trabajó como soldador y como tractorista. Sus manos tenían callos acumulados por años de sol y de hierro. Y aquí aparece uno de los episodios más absurdos y al mismo tiempo más reveladores de su vida. Cuando intentó registrarse oficialmente como artista, le cerraron la puerta. El motivo que le dieron parece sacado de una novela de humor negro, pero está documentado en sus propias palabras. Le dijeron que sus manos no eran lo bastante suaves, que un artista debía tener manos delicadas y que él, con esas manos de obrero, no reunía los requisitos. Observa bien este detalle porque es la llave que abre todo lo que viene después. El sistema burocrático cubano, ese mismo sistema que se jactaba de ser el gobierno de los trabajadores, le negaba el derecho a ejercer como artista precisamente por ser trabajador. La ironía es tan brutal que parece inventada. Pero esa contradicción absurda entre el discurso oficial y la realidad cotidiana sería exactamente la gasolina que alimentaría toda su carrera. El primer quiebre decisivo ocurrió en Santa Clara, cuando se presentó a una audición ante el legendario Leopoldo Fernández, conocido como Chaflán. Este hombre era una institución dentro del humor cubano, el maestro de toda una generación de comediantes. Y Chaflán vio en ese guajiro de manos encallecidas algo que los demás no habían sabido ver. Vio autenticidad en estado puro, vio un talento sin pulir, vio a alguien que no necesitaba fingir que era campesino porque ya lo era desde la raíz. Pero aquí viene lo que casi nadie te ha contado. Antolín el Pichón no surgió de la nada. No fue una creación espontánea brotada de la mente de Ángel García Mesa solo. Hubo un arquitecto detrás del personaje, un genio de la escritura humorística cuyo nombre merece ser recordado, Alberto Luberta. Un día, Ángel llegó a Radio Progreso con una idea en la cabeza. Le dijo a Luberta que quería construir un personaje de campesino, algo genuino, algo que conectara de verdad con la gente. Y Luberta, que tenía el don de transformar ideas vagas en oro televisivo, le dijo que volviera al día siguiente. Esa noche,
Luberta creó el nombre y escribió el primer monólogo. Al amanecer, Antolín el Pichón existía oficialmente. Ese nombre, piénsalo un momento. Pichón. En Cuba, un pichón es un ave joven e inexperta que todavía no ha aprendido a volar. Es también, en el habla popular, alguien ingenuo, alguien que no entiende cómo funciona el mundo. Era el nombre perfecto para el personaje que Ángel quería dar vida. El guajiro que parece no entender nada, pero que en realidad lo entiende absolutamente todo. Y aquí entramos en la parte más jugosa de esta historia. El personaje alcanzó su mayor altura en la década del 90, justo cuando Cuba atravesaba lo que se conoció como el período especial. Si no viviste esa época, déjame pintarte el panorama. La Unión Soviética había colapsado. Los subsidios que sostenían a flote la economía cubana desaparecieron de un día para otro. El país cayó en una crisis tan feroz que la gente perdía peso a un ritmo alarmante. Los apagones se extendían por 16, 18, hasta 20 horas diarias. El transporte público prácticamente dejó de funcionar. Conseguir comida se volvió una obsesión que ocupaba cada hora del día. En medio de ese infierno, apareció un programa que se transformó en válvula de escape para millones de cubanos. Sábado en Sábado, también conocido como Sabadazo. Era la cita inevitable de cada familia cubana los sábados por la noche, y Antolín el Pichón era una de sus figuras más luminosas. Cada semana, aquel guajiro de Manacas subía al escenario y hacía algo que parecía imposible. Conseguía arrancarle carcajadas a un país que no tenía motivos para reír. Ponte en los zapatos de un cubano promedio en 1994. Has pasado el día entero haciendo fila bajo el sol para conseguir un pedazo de pan. Tu casa lleva 12 horas sin electricidad. No sabes si mañana habrá algún transporte para llegar al trabajo. Y entonces, cuando por fin vuelve la luz, enciendes el televisor y ahí está Antolín hablando de los mismos problemas que tú cargas cada día, pero haciéndote reír. Esa risa era medicina, era resistencia, era supervivencia psicológica. Pero aquí aparece el elemento más peligroso de todo. Porque Antolín no se conformaba con hacer chistes genéricos sobre la vida del campo. Sus monólogos venían cargados de dinamita política envuelta en papel de regalo cómico. Hablaba de los apagones, sí, pero de una manera que dejaba perfectamente claro que alguien era responsable de que esos apagones existieran. Hablaba de las colas, pero insinuaba que esas colas eran consecuencia de decisiones tomadas por personas que jamás habían hecho una cola en su vida. El doble sentido era su arma más afilada. Cada frase admitía dos lecturas. Si alguien lo acusaba de atacar al gobierno, él podía encogerse de hombros y alegar que solo estaba hablando de las vacas del campo. Pero todo el mundo sabía de qué hablaba en realidad. Todo el mundo entendía el código. Se dice que en los círculos del humor cubano existía una expresión para describir lo que hacía Antolín: suicidio con humor. Era caminar sobre el filo de una cuchilla, un paso en falso, y caías al vacío. Pero él había perfeccionado el arte de bailar sobre ese filo, sin jamás cortarse. Y aquí te planteo la pregunta fundamental que derrumba la lógica aparente de esta historia. Si el régimen cubano era tan implacable con sus críticos, si hacía desaparecer periodistas, si encarcelaba disidentes, si vigilaba cada sílaba pronunciada en público, ¿cómo es posible que este hombre se mantuviera en televisión durante más de 4 décadas diciendo lo que decía? La respuesta tiene varias capas y ninguna es sencilla. La primera capa es el amor del pueblo. Antolín no era simplemente querido, era venerado, era adorado. Tocarlo habría desatado una reacción popular que el régimen no estaba dispuesto a enfrentar. En un sistema que necesitaba mantener al menos una apariencia de legitimidad ante su propia gente, silenciar al humorista más amado del país habría sido un suicidio político. Imagina las consecuencias. Imagina a millones de cubanos preguntando en voz baja por qué su guajiro favorito había desaparecido de las pantallas. El costo político era sencillamente demasiado elevado. La segunda capa es más cínica. Hay quienes argumentan, y esto circula en ciertos análisis políticos serios, que el régimen toleraba un determinado nivel de crítica humorística, precisamente porque le resultaba funcional. La dejaban fluir como una especie de válvula de presión social. Mientras la gente pudiera reírse de sus problemas los sábados por la noche, era menos probable que saliera a las calles a protestar. Era una forma de control social disfrazada de tolerancia cultural. Pero aquí viene la parte más oscura de todo, porque esa tolerancia tenía un techo, y Antolín lo descubrió de la peor manera. En 2017 algo cambió de forma drástica. Se cuenta que tras una presentación particularmente incisiva, recibió lo que en el argot del medio llaman una luz amarilla. Una advertencia formal, un mensaje inequívoco de que estaba pisando terreno prohibido. No fue un arresto, no fue una citación oficial,
Fue algo más sutil y quizás más aterrador, una conversación, un recordatorio de que los ojos del aparato estaban puestos sobre él, de que la próxima vez la luz sería roja. Imagina la escena en toda su crudeza, un hombre de más de 60 años que ha dedicado su vida entera a hacer reír a su pueblo, sentado frente a funcionarios de seguridad que le explican con esa frialdad burocrática propia del aparato represivo cubano que debe bajar el tono, que debe medir sus palabras, que la paciencia del Estado tiene un límite. Y entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Antolín el Pichón, el guajiro que había sobrevivido décadas de censura velada, que había bailado sobre el filo sin cortarse jamás, desapareció de las pantallas cubanas. La explicación oficial fue tan ridícula como aquella historia de las manos suaves. Dijeron que las encuestas de audiencia indicaban que el público ya no lo seguía, que su popularidad había caído, que era una decisión técnica basada en datos objetivos de audiencia. Pero tú y yo sabemos la verdad. En Cuba no existen encuestas de audiencia independientes. No hay mediciones reales de lo que el pueblo quiere ver. Todo está controlado por el mismo aparato que controla todo lo demás. Esa excusa era una cortina de humo tan transparente que insultaba la inteligencia de cualquiera que se tomara el trabajo de pensarla 2 segundos. Lo sacaron porque se había vuelto demasiado incómodo. Lo ejecutaron mediáticamente porque no podían ejecutarlo físicamente sin provocar un escándalo de proporciones internacionales. Pero aquí todo gira, porque lo que el régimen no calculó fue el efecto boomerang. Cuando sacaron a Antolín de la televisión oficial, no lo silenciaron, lo convirtieron en leyenda, lo transformaron en mártir. Sus grabaciones comenzaron a circular por canales alternativos con una velocidad viral. El paquete semanal, esa especie de YouTube cubano que existía antes de que el Internet masivo llegara a la isla, distribuía sus videos como si fueran tesoros prohibidos. La gente los copiaba en memorias USB y los hacía rotar de mano en mano, de casa en casa, como si se tratara de documentos clandestinos de una resistencia organizada. Y aquí nos adentramos en las entrañas del asunto, porque entre ese material prohibido había algo especialmente peligroso, un sketch que apuntaba directamente al corazón del poder, un sketch sobre el G2. Se le conoce como la historia del gato egipcio, y es una obra maestra de la sátira política camuflada de comedia absurda. En ese sketch, Antolín narra la historia de una estatuilla egipcia antigua que llega a Cuba. Los expertos, los arqueólogos, los científicos, la estudian con detenimiento y concluyen que tiene 3000 años de antigüedad. Todo parece normal hasta ahí, pero entonces interviene el G2, la seguridad del Estado, y tras aplicar sus propios métodos de investigación, declaran que la estatuilla en realidad tiene 5000 años. La pregunta lógica, la que cualquier persona racional se haría, es cómo llegaron a una conclusión tan diferente a la de los expertos. Y la respuesta que Antolín entrega, con esa inocencia fingida que era su marca registrada, es absolutamente devastadora. La respuesta es que la estatuilla, confesó, detente un instante, absorbe el peso nuclear de ese chiste. En apenas 4 palabras, Antolín estaba denunciando las confesiones arrancadas por la fuerza, práctica habitual dentro del sistema cubano. Estaba exponiendo la manipulación sistemática de la verdad. Estaba poniendo al descubierto el poder absoluto del aparato de inteligencia para convertir cualquier mentira en verdad oficial. Estaba diciendo, sin decirlo explícitamente, que en Cuba la realidad era lo que el G2 decidía que fuera, que hasta una piedra podía confesar si la interrogaban el tiempo suficiente. Ese sketch jamás se transmitió por televisión nacional. Nunca pasó por los filtros de la censura oficial, pero recorrió toda la isla como un virus imparable. La gente lo memorizaba, lo repetía en reuniones familiares, en el trabajo, en las colas interminables. Se convirtió en una forma de resistencia cultural, en un código compartido que identificaba a quienes pensaban igual. Y no era el único material prohibido que circulaba. Había más, mucho más. El Descuadrón era una serie de sketches que satirizaban directamente las instituciones del poder. El Patriotadón era otro proyecto que nunca vio la luz oficial, pero que corría por el mercado negro del entretenimiento como agua entre los dedos. Era como si existieran 2 Antolinos completamente distintos, el que aparecía en la televisión controlada, diciendo lo que estaba permitido decir, y el otro, el verdadero, el subversivo, el que solo podías ver si alguien de absoluta confianza te pasaba el contenido en un USB escondido. Hasta aquí la historia podría parecer la de un disidente más. Pero lo que ocurrió después de que Ángel García Mesa abandonara Cuba cambia por completo el tablero. Hoy vive en Miami, actúa en shows del exilio cubano,
Concede entrevistas en medios independientes y en esas entrevistas, finalmente libre de la mordaza que lo amordazó durante décadas, ha revelado cosas que confirman lo que muchos sospechaban durante todos esos años de silencio obligado. Ha hablado abiertamente de las presiones que recibió, de las advertencias veladas, de esa sensación constante, agotadora y paranoica de saberse vigilado las 24 horas del día. Ha descrito con precisión lo que significa crear humor bajo un régimen totalitario, donde cada palabra puede ser la última que pronuncies en libertad y donde cada chiste puede costarte la cárcel o algo peor. Y aquí aparece un detalle que revela la profundidad real del trauma psicológico que dejó esa vida. En Miami, en plena calle 8, en el corazón de la comunidad cubana del exilio, Antolín participó en lo que parecía ser un arresto policial real. Las cámaras lo capturaron siendo confrontado de manera agresiva por agentes uniformados. La escena se volvió viral en cuestión de horas. La gente se alarmó genuinamente. El guajiro que había sobrevivido décadas de persecución en Cuba, el hombre que había burlado al G2 durante años, parecía estar siendo arrestado en tierra de libertad. Era una broma. Una cámara oculta. Un sketch para un programa de televisión de Miami. Lo verdaderamente revelador, lo que expone capas profundas de trauma, fue la reacción de Antolín cuando comprendió que era ficción. Dijo que nunca había imaginado que algo así pudiera pasarle en suelo estadounidense. Que por un momento, por unos segundos que se le hicieron eternos, creyó que era completamente real, que el miedo que sintió en ese instante fue genuino, visceral, paralizante. Ponte en su lugar por un momento. Décadas de condicionamiento, décadas viviendo con la paranoia constante de que en cualquier momento pueden venir por ti. Décadas de mirar sobre el hombro antes de contar un chiste. Ese trauma no se evapora mágicamente cuando cruzas el estrecho de Florida. No desaparece al pisar suelo americano, se queda contigo. Se convierte en parte de lo que eres, te acompaña hasta el final. Y la vida le ha asestado golpes brutales en otro frente también. En 2020 perdió a su hijo, una tragedia personal que lo devastó por completo. Pero incluso en medio de ese dolor inimaginable, siguió haciendo lo único que siempre supo hacer: subirse a un escenario y provocar la risa de la gente, porque para él, el humor nunca fue solo un oficio, ni una profesión. Es una forma de resistencia existencial. Es una manera de procesar el dolor y convertirlo en algo útil para los demás. Es lo único que lo mantiene en pie. Ahora quiero que hagas zoom hacia afuera conmigo, que mires el panorama completo desde la altura. Cuba hoy, en este preciso instante mientras escuchas estas palabras, atraviesa la peor crisis de su historia moderna. Los apagones ya no son de horas como en los 90, son de días enteros, a veces de semanas. Las colas para conseguir alimentos se han convertido en una forma de vida permanente, en un ritual diario de pura supervivencia. El combustible es un lujo absolutamente inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. El sistema de salud, ese del que el régimen presumía ante el mundo entero, se ha desmoronado como un castillo de naipes. ¿Y sabes qué resulta más irónico? Lo más dolorosamente irónico de todo esto es que los chistes que Antolín hacía hace 20 o 30 años sobre los apagones, sobre las colas interminables, sobre la escasez crónica, hoy suenan a profecías cumplidas. No ha cambiado nada. O mejor dicho, sí ha cambiado algo. Todo ha empeorado de forma exponencial. Aquellos sketches que en su momento parecían exageraciones cómicas, licencias del humor, hoy parecen documentales sobre la realidad cubana. La realidad superó con creces a la sátira, y eso, en cierto modo perverso, es el mayor homenaje posible a su genio visionario. Vio lo que venía mucho antes que nadie. Lo dijo cuando nadie más se atrevía a decirlo. Y nadie, ni siquiera el aparato represivo más sofisticado del hemisferio occidental, pudo callarlo del todo. Hay una frase que se le atribuye, aunque no puedo asegurar si es literal o si ha sido reelaborada con el tiempo, que resume toda su filosofía de vida y de arte. Dicen que alguien le preguntó alguna vez cómo se atrevía a decir las cosas que decía en un país donde decirlas podía costarte la vida. Y él respondió algo así: que el guajiro puede decir lo que el intelectual no puede, porque al guajiro lo perdonan por ignorante. Era una estrategia de una inteligencia extraordinaria, la máscara de la ingenuidad como escudo frente a la represión. Hacerse el tonto para poder hablar como sabio. Era el bufón de la corte medieval que podía criticar al rey sin consecuencias, porque todos asumían que era demasiado simple para entender lo que sus propias palabras implicaban. Pero Antolín sabía perfectamente, con total lucidez, lo que estaba diciendo.
Cada palabra estaba calculada al milímetro, cada pausa tenía un propósito dramático preciso, cada gesto de aparente confusión campesina era una actuación magistral, digna de cualquier reconocimiento. Era un genio disfrazado de ingenuo, y ese disfraz fue su salvación durante décadas. La pregunta que queda flotando, la que tal vez nunca tendrá una respuesta definitiva, es hasta qué punto el régimen era consciente de todo esto. Sabían que se estaban burlando de ellos en su propia cara. Tenían que saberlo. Los analistas de seguridad no son estúpidos. Entonces, ¿por qué lo toleraron tanto tiempo? ¿Por qué no lo aplastaron como aplastaron a tantos otros? Mi teoría, y esto es especulación basada en patrones observados en otros sistemas autoritarios a lo largo de la historia, es que simplemente lo subestimaron. Creyeron que podían controlarlo, creyeron que mientras lo mantuvieran dentro del corral de la televisión oficial, con sus límites claramente trazados y sus sensores en guardia permanente, era un riesgo manejable. Pensaron que era estratégicamente más conveniente tenerlo adentro, donde podían vigilarlo, que afuera, donde sería incontrolable. Se equivocaron gravemente, porque Antolín el Pichón logró algo que ningún disidente tradicional, ningún periodista independiente, ningún activista de derechos humanos pudo lograr jamás. Llegó a millones de cubanos que jamás habrían leído un manifiesto político ni sintonizado Radio Martí. Plantó semillas de duda en personas que creían ciegamente en el sistema revolucionario. Les enseñó, sin que se dieran cuenta de que estaban siendo enseñados, a reírse de sus propios opresores. Y una vez que aprendes a reírte del poder, el poder pierde su magia intimidatoria. Se vuelve ridículo, se vuelve humano, se vuelve vulnerable, se vuelve derrotable. Eso es lo que logró un simple guajiro de Manacas con un sombrero de yarey y manos de tractorista. Sin disparar un solo tiro, sin redactar un solo panfleto subversivo, sin organizar una sola marcha de protesta, sin recibir un solo dólar de financiamiento externo, solo con risas, solo con carcajadas, solo con el arma más antigua y más poderosa que ha conocido la humanidad, el humor. Y ahora te pregunto directamente a ti, que has llegado hasta este punto del relato. ¿Conocías esta historia antes de hoy? ¿Sabías que detrás de aquel personaje aparentemente inofensivo se libraba una batalla silenciosa? ¿Una guerra de guerrillas cultural contra todo un aparato de represión estatal? ¿Te imaginabas que esos chistes sobre apagones y colas eran en realidad actos de resistencia política disfrazados de entretenimiento familiar? ¿Crees que el humor puede ser un arma política tan efectiva, o incluso más efectiva, que las armas convencionales? ¿Crees que Antolín cambió algo, aunque fuera algo pequeño e imperceptible, en la conciencia colectiva de los cubanos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta es exactamente la conversación que el régimen cubano nunca quiso que tuviéramos. Esta es la historia que intentaron borrar cuando lo sacaron de la televisión. Este es el legado que quisieron enterrar, pero que sigue más vivo que nunca. Si este análisis te ayudó a conocer una faceta de la historia cubana que desconocías por completo, te invito a que le des like al video, suscríbete a Revolución en Sombras. Si todavía no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno, y comparte este video con ese amigo que siempre dice que en Cuba no hay libertad de expresión, para que vea cómo un hombre, extraordinariamente ingenioso, encontró la manera de burlar la censura más sofisticada del continente con la herramienta más antigua y más democrática del mundo, la risa. Te espero en una próxima entrega de Revolución en Sombras.